Bienvenidos todos a la casa de Dios, el mejor lugar de la tierra, las visitas, los amigos, los que están comenzando y los que están viendo la transmisión, también les bendecimos. En cualquier lugar donde usted se encuentre, lo bendecimos. Evangelio San Juan capítulo 11, voy a leer un versículo que nos habla del amor que Jesús tenía hacia una familia. Juan 11:5, versículo 5, dice la palabra de Dios, Juan 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, es decir, María, ¿y a quién más? Una familia compuesta por 3 hermanos. Al parecer no vivía la mamá ni el papá, ellos 3, pero Jesús los amaba. Hoy vengo a decirte que Jesús te ama a ti y ama también tu familia. Wow, Jesús ama a tu familia. A eso vengo a decirte. Todo lo que está en la Escritura es inspirado por Dios y tiene una razón de ser. Él ama a tu familia y Él tiene cuidado de tu familia y de mi familia. Amén. Él cuida de ellos. Y aún lo que muchas veces nos parece negativo que pasa en nuestra familia, debemos entender que es Dios haciendo algo. Porque tú y yo le hemos entregado nuestra vida y el control de nuestra ser y nuestras emociones, de nuestra casa, a Dios. El hermano Wilfran y yo hemos entregado eso a Dios. Por lo tanto, todo lo que pasa en mi casa obra para bien. Aunque sea por rebeldía, por desobediencia, por pecado de ellos, todo lo que sucede es porque Dios tiene un plan. Porque Él ama tu casa y Él ama tu familia. Y algo Dios está haciendo y algo Dios va a hacer. ¡Aleluya! Pero esta familia compuesta por 3 personas, Marta, María y Lázaro, nos enseña la manera como Dios trata con cada uno de ellos. Y déjame decirte que en toda nuestra familia hay Lázaro. O voy a pluralizarlo, hay Lázaros. En tu familia hay Lázaros. En tu familia hay Martas. Y yo espero que tú seas María o Marío. Como ahora vivimos en una época de la inclusión, espero que tú y yo seamos María. Amén. Entonces cada uno de ellos, hermanos, nos muestra lo que está pasando con nuestro familiar. Y vamos a empezar con los Lázaros que hay en nuestra casa, en nuestra familia. Mire, la primera vez que Lázaro aparece no fue cuando la primera vez que invitaron a Jesús a comer a su casa. Para los que toman nota, y ahorita vamos a leer ese texto, Lucas 10:38, no lo vamos a leer. Fue la primera vez que en la Biblia aparece que Jesús fue invitado a esa casa. En la Biblia aparece por primera vez. Lo invitaron y usted conoce esa historia, se la parafraseo. Es cuando Marta empieza a preparar el mote de queso para Jesús. Y Jesús le enseña a todos los que están allí. ¿Y dónde estaba María? A los pies. Pero usted se dará cuenta que no aparece Lázaro en esa historia. O sea, Lázaro estaba ausente. La Biblia, yo creo que si hubiese estado allí, lo hubiese mencionado como lo veremos en los textos anteriores. Pero no aparece por ningún lado. Entonces, los Lázaros de nuestra familia son aquellos que usted se ha cansado de invitarlos al templo y no vienen. Es más, usted los ha invitado a hacer oración en la familia, Famiedén, y dicen que no. Ahora que estuvimos haciendo el Hanukkah, te dijeron que no. Esos son los Lázaros. Gente que de nuestra familia que aparentemente no quiere nada con Dios. Y de pronto usted quiere compartirle una palabra que Dios le dio y le son indiferentes. ¿Cuántos tienen Lázaros así en su casa? Bueno, si tienes Lázaros así en tu casa, quiero decirte que Dios sabe cómo tratar con ellos para llamar su atención.
Mientras tú te afanes, mientras tú te empieces a preocupar, Señor, pero ¿y hasta cuándo? ¿Y qué hago? Y buscas la manera y voy a llevar al pastor a mi casa y lo voy a sentar. Y pastor, dígale. A veces me ha tocado eso, hermano. Voy a la casa de alguien, pastor, dígale. Yo no puedo metérmele así, hermano. Dile al que está a tu lado, deja el tiempo de Dios. Porque Dios sabe cómo va a tratar con ellos. Dios sabe lo que va a hacer y de qué manera lo va a hacer. Cuando estudiamos la Biblia y miramos esta familia, la segunda vez que Jesús llega a esta familia, o sabe o se menciona esta familia, capítulo 11 del Evangelio de Juan, Lázaro aparece enfermo. Y luego se muere a su nombre. Aparece enfermo y luego se muere. Esa es la segunda vez que Lázaro aparece allí. El indiferente, el que no quiere nada con el evangelio, el que no aparecía ni en la cocina, ni a los pies de Jesús, ni sentado en ningún lado, ahora está enfermo y ahora está muerto. Pero la tercera vez que se menciona esta familia, que Jesús va allí, Juan 12:1, mire dónde aparece Lázaro. Juan 12:1, colócalo por favor, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había ¿qué? Resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta volvió a preparar el mote de queso. ¿Y dónde estaba Lázaro? Ahora ya estaba sentado en la mesa, escuchando a Jesús. María más adelante dice que fue regó, estaba allí en su posición. Por eso te digo, espero que tú y yo seamos María. Pero ahora aparece Lázaro, o sea, que Lázaro necesitó un proceso de enfermedad y de muerte para conocer a Jesús. Déjale ese familiar a Cristo. Ahora, escúchame esto, y se lo he dicho en otras oportunidades, y ojalá y usted lo crea, lo entienda y lo empieces a orar. Dios sabe cómo va a tratar con esos Lázaros de tu familia. Porque es que a veces queremos, Señor, háblale, Señor, revélatele. Y Dios sabe que ni con revelación ellos van a venir. Perdóneme el costeñol. Dios sabe que tiene que cascarlos, enfermarlos, llevarlos a crisis. Si no, mírese en muchos de ustedes. ¿Cuántas veces no le predicaron de Cristo a usted? Y necesitó una crisis de enfermedad, una crisis financiera o una crisis matrimonial para venir a Cristo. De lo contrario, no hubiese venido. Entonces, deja que Dios sea Dios. Amén. Deja que Dios trate con ellos en la crisis, porque eso los va a llevar a venir a la mesa aquí, a escuchar a Jesús. Es más, va a sonar más fuerte lo que voy a decir, pero tú solo crees en las promesas. Serás salvo tú y tu casa. Dios sabe que hay miembros de tu familia que nunca van a venir a la mesa a sentarse. Hay Lázaros que nunca van a venir. Necesita Dios llevarlos a la muerte. Y cuando te hablo de muerte, te estoy hablando de muerte física. Pero tú vas a tener la paz de que antes de morir, ellos van a comer la mesa y se van a ir con el Señor. Suena duro, suena fuerte, suena cruel, pero es una realidad. Por eso usted nunca dude de que Dios va a tratar con su Lázaro, con su familia. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos tenerle miedo no al que puede matar el cuerpo, sino al que puede mandar el alma al infierno. Entonces Dios, por amor a ti, a veces prefiere cortar a los Lázaros para que su alma se salve. Y tú pasas por sufrimiento, por dolor. Marta y María pasaron por ese dolor, lloraron. Le reclamaron a Jesús: si hubiesen estado aquí, mi hermano no habría muerto, lo resucitó, gloria a Dios. Pero un día ese Lázaro familiar tuyo va a resucitar también y va a estar en las bodas del Cordero.
Amén. Amén. Así que estate tranquilo, hermano. Nada de lo que está en la Biblia está por azar. Yo no sé si usted se va a atrever a decirle conmigo: Señor, te entrego el Lázaro de mi familia, o los Lázaros. Lo que tú quieras hacer, lo que tú hagas es perfecto. Vamos a hablar de los Marta que hay en nuestra casa. Los Martas. ¿Cuántos tienen Martas en su casa? Estos son los miembros de nuestra familia que recibieron a Cristo, que estuvieron en la iglesia, que tal vez hasta sirvieron, pero se han apartado. Eso fue Marta. Lucas 10:38. Marta fue la primera que invitó a Jesús a su casa. Es más, de pronto hay alguien de tu familia que fue el que te habló de Cristo y ahora tú estás firme y él está apartado. Ese es el Marta. Déjalo tranquilo. Dios sabe lo que va a hacer con él. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo Jesús de camino, entró en una aldea, o sea, Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella fue la que invitó, no fue María. No fue la que pasaba a los pies de Jesús, fue la que estaba metida en la cocina. Ella fue la que lo invitó. Ella quiso tener la bendición en su casa. Lo recibió, pero estaba a la distancia, metida en la cocina. Estos son los que están alejados. Estos son los miembros de tu familia que están distraídos, que nunca tienen tiempo. Y te oyen cuando tú les hablas de Cristo. Sí, mi amor, si es el marido o la mujer. Sí, mamá, sí, papá, si son tus hijos. Sí, abuelito, sí, abuelita. Yo sé que lo que tú me estás diciendo es verdad. Y se dejan ministrar y te escuchan. Y tú te alegras porque crees que ahora sí van a caminar. Pero después se purrundingan más. ¿Cuántos tienen Martas así en su casa? Entonces escucha, esa es la actitud de ellos. Andan afanados. Ahora no tengo tiempo, pero cualquier día esto te acompaño. Yo tengo gente que invito y me dice: cualquier día, pastor, le digo, ojalá y no sea demasiado tarde. Pastor, no se preocupe, yo voy. Sí me preocupo hasta que no te vea ya. Hay gente así, hermano. Y en tu familia hay gente así. Esta Marta estaba distraída. Lucas 10, 40 y 42. Miremos la historia. Lucas 10, 40 y 42. Fue la que recibe a Jesús. Pero mire la intención de Marta. Marta no recibe a Jesús para sentarse a escucharlo, sino para atenderlo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella quería atender bien a Jesús. Esas son las clases de familiares nuestros que dicen: deja que me componga y yo voy. Deja que arregle mi vida. Deja que me organice, deja que deje algunas cosas. Es que me gusta, yo dejo algún día el trago. Marta andaba afanada, preocupada, quería que todo le saliera bien. Pero Marta no había entendido que tener a Cristo en la casa no era para hacerle mote de queso. No era para hacerle sancocho de mondongo. Era para sentarse a escucharlo. Y ella afanada le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María me deja servir sola? Dile pues que venga a ayudarme. Esos son los familiares que te dicen a ti: pero tú pasas metido en la iglesia. Tú que no tienes nada que hacer. A su nombre. Tenemos esos familiares, ¿o no? Los domingos, los miércoles, los sábados, los jueves en el ayuno. Y si es la hermana Ení, de cuenta de ella estuviera todo el día, todos los días, ¿cierto, hermana Ení? ¿Dónde está? Se me fue. Y le rinde el tiempo. Y yo siempre hablaba de la hermana Adela cuando su esposo estaba vivo. Esposo enfermo en la cama, en la casa, lo atendía el hogar, era el esposo y la esposa, la mamá y la abuela y todo el mundo ahí, pero tampoco descuidaba. Entonces los Martas te dicen: bueno, pero tú pasas metido allí, tú no tienes nada que hacer, ven a ayudarme, ven a producir, ven a hacer esto y ven a aquello. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con tantas cosas, muchacha. 43. Pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo, solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. ¿Y cuál fue la mejor parte que escogió María? Tirarse a los pies. Tú has escogido la mejor parte. Hoy tú y yo estamos aquí sentados a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. No te dejes quitar nunca ese privilegio. No te estoy diciendo que dejes tus quehaceres por estar acá. Demuestre que usted puede cumplir en la casa para estar en la casa de Dios. Organícese, pero saque tiempo para venir temprano a la casa de Dios, para venir a los cultos, para que escoja la mejor parte, porque esa mejor parte va a ser la obra de Dios en tu casa. Amén. Pero nos duele ver a ese familiar apartado de la iglesia y de Cristo. Yo creo que a los hijos de Dios, como usted y como yo, nos duele más un familiar nuestro que se haya convertido y se aparte que los que no se han convertido. Nos duele verlo así, en esa condición. Y si cae en el alcohol, cae en el adulterio y cae en tantos pecados, más nos duele. Pero hoy Dios te dice, la palabra que ellos han escuchado los devolverá y empezarán a dar frutos. No te afanes, porque aparentemente Marta andaba afanada y desesperada y revuelve por aquí y pica la cebolla y haga acá y barre y echa la ropa en la... Había lavadora en ese tiempo, ¿no? Pero vamos a suponer que echaba la ropa en la lavadora y Marta le echaba la comida al perrito, a la canela, al lucero, al fito, no sé, y corría para acá. Pero Marta, mire, le voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros nos incomodamos porque los niños se sientan, se paran, corren para allá. Pero ellos están recibiendo. Ellos están escuchando. Así estaba Marta. Y mire, cuando usted empieza, Juan 11:19, cuando usted empieza a mirar a Marta, se da cuenta que Jesús había tenido conversaciones con Marta que no las tuvo con María. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, que le dice, quiten la piedra, ¿qué le respondió Marta? Señor, hiede, porque es de 4 días. ¿Y qué le respondió Jesús? Marta, Marta, no te he dicho. Mire que no dice no les he dicho, dice no te he dicho. O sea, hay una revelación que las Martas tienen que los hace volver a Dios. Esa palabra que un día ellos recibieron, esa está guardada allí. Y en algún momento va a pasar como el rey Nabucodonosor. 7 años después levantó sus ojos al cielo y su mente de animal le fue mudada otra vez en mente de hombre y clamó a Dios y Dios lo restituyó. Yo creo que esa palabra va a hacer que esa mujer, ese marido, esos hijos, esos padres, esos hermanos que se han apartado, tú lo vas a ver aquí alabando a Dios. Yo lo creo. Y mire la actitud de Marta y María. Marta afanada, María sentada a los pies. Pero ojo, porque el día que Dios traiga ese familiar tuyo nuevamente aquí, va a ser mejor que tú. Va a tener una fe más grande que tú. Ponme el texto que te dije. Mira lo que pasó cuando Jesús llega, después que Lázaro tiene 4 días de estar sepultado, Juan 11, 19 y 20. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. ¿Para qué? Imaginémonos ese funeral. ¿A cuánto les ha tocado ir a un funeral? No a un familiar nuestro, sino a un conocido, a dar el pésame. Yo siempre he dicho que lo que menos me gusta del ministerio son los funerales. Porque todo el mundo espera que yo como pastor tenga que dar una palabra y me toca darla y oro para que Dios me la dé. Pero Betty, es más cruel cuando el que se muere no es cristiano, sino un familiar de algún cristiano y me dice, pastor, por favor, diga unas palabras.
Es fácil cuando el que está allí murió en Cristo y uno dice, lo veremos en el cielo y fortalézcase, pero sí, no puedo decir, está en el infierno. Es más duro. Pero creo que todos hemos estado y desde que llegamos, te acompaño en tu dolor, fortaleza, y tratamos de darle y a veces no decimos nada, sino que simplemente la persona llora. Yo he estado en sepelio de familiares, de hermanos, que tan pronto me ven, me abrazan y lloran allí, y yo los dejo llorar, solo los abrazo. Porque en ese momento no escuchan nada de lo que usted le está diciendo. Porque la gente tiene un dolor. Y Marta y María eran reconocidas junto con Lázaro allí. Y había venido mucha gente, muchos habían venido a consolarle y estaban allí, fortaleza, y seguramente cantaban cuán grande es Él, y hacían qué sé yo, todo lo que se hacía en aquel tiempo, consolándoles. Y estaba allí Marta, María, y Lázaro ya estaba sepultado. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Pero ¿qué pasó con María? Siguió triste y llorando, recibiendo el consuelo de los familiares y amigos. Pero Marta dijo, si Jesús viene es porque algo va a hacer. Y yo no voy a esperar que Él venga a mí, yo corro hacia Él. Esos Martas que tú tienes en tu familia, ellos siempre van a correr a Jesús. Porque la palabra ya está sembrada en ellos y cualquier crisis ellos van a correr. Te repito otra vez, deja que Dios haga con ellos como quiera. Amén. Y esas Martas o esos Martos de nuestra familia muchas veces tienen más fe que nosotros mismos. Y no te inquietes porque no veas un cambio de actitud. Déjaselos a Dios. Porque es que a veces queremos que ya se conviertan y vengan. Ellos tienen la palabra. Y cuando tú le pones, porque a veces lo hace, yo no lo digo que lo hago porque gracias a Dios vivo con mi esposa y mi hijo y todos somos cristianos. Pero yo sé que usted a veces pone canciones para que las escuche. Pone mensajes para que escuche. Y habla, y usted va a mirar para si está escuchando y está con los audífonos. Deje que Dios está ministrando, hermano. Y tú esperas que haya un cambio. Viene de pronto un día un culto y tú dices, Señor, háblale esa palabra. Y de pronto hasta te da testimonio, me tocó el Señor. Y tú esperas. Y todo sigue igual. Mira lo que pasó, Juan 12:2. Después que Jesús resucitó a Lázaro, volvió otra vez Jesús a la casa de ellos. 12:2. Y le hicieron allí una cena. ¿Y qué hacía Martica? Martica no aprendió. Ese era su ministerio. Deje que la hermana Enis sirva. Marta no aprendió. Marta no llegó a otro nivel. Ese era lo de ella, servicio. Atender bien al maestro. Y mire que Jesús nunca le dijo o le volvió a repetir, Marta, otra vez. Y entonces, tú no ves que tu hermana escogió lo mejor. ¿Qué hacía Marta? Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Versículo siguiente. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Y qué hizo? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María avanzó a otro nivel en su servicio. Entonces ahora tomó a usted y a mí, que somos los Marías de este tiempo. María nos enseña, hermanos, que tenemos que seguir mejorando y avanzando. Y que tú tienes que aprender a derramar tu vida, tu perfume delante de Jesús. Que tienes que seguir creyendo que Dios algo va a hacer. No importa que Lázaro no quiera escucharte. No importa que Marta
o los Marta de tu casa se aparten más todavía y te den más dolores de cabeza, no importa. Señor, yo cada madrugada en mi casa voy a derramar mi perfume de nardo puro. Yo cada vez que venga a este lugar, yo voy a derramar mi perfume de nardo puro, porque sé que mi casa se va a llenar del perfume de tu gloria. Y eso es lo que va a transformar. ¡Aleluya! Tú eres el encargado de que tu casa se llene del perfume de la gloria de Dios. Y hoy hemos quebrado el frasco de alabastro. Hoy ha salido un perfume. Y yo creo en el nombre de Jesús que tú estás impregnado del perfume de la gloria de Dios. Cada vez que vienes a este lugar, el perfume brota. Y ese perfume va a percibir la nariz de los Marta, de los Lázaros que hay en nuestra casa. Y un día, aleluya, Marta saldrá de la cocina y vendrá a arrodillarse acá. Lázaro saldrá de la tumba donde está metido en el pecado y estará sentado, aleluya. Colócate de pie y declara: yo seguiré siendo, oh Dios, como María, derramando el perfume de adoración y de alabanza. Colócate